Bueno, pues entonces estaré un poquito. Muy buenos días a todos. Bueno, hemos tenido una mesa extraordinaria, interesantísima, pero esta igual le va a ganar, ¿eh? No os penséis. Tuvimos verdaderos problemas cuando decidimos la mesa vacunas de especial interés, si todas las vacunas son de especial interés, pero tuvimos que elegir dos, ¿eh? Entonces tenemos a dos extraordinarias ponentes que nos van a hablar. Primero, la doctora Natividad Tolosa, que todos la conocéis, nos va a hablar de la vacuna de herpes zóster, quién, cómo y cuándo se puede recibir la vacuna, y yo también diría el porqué, ¿eh? Y luego nos hablará del horizonte del virus del papiloma humano en el año 2030. Es decir, vamos a mirar el futuro, vamos a mirar qué nos espera el papiloma con su vacuna, y para ello tenemos el honor de que haya aceptado la invitación. Muchas gracias a la doctora Mar Ramírez Mena, que es de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y ánimo. De nuevo, bienvenidos. Me ha encantado la mesa anterior. No he podido agradecer antes a los ponentes, pero me consta que todos han hecho un esfuerzo increíble por venir y por sintetizarnos en poco más de una hora todo lo que hay nuevo de COVID, que eso son palabras mayores. Y ahora, con la siguiente mesa, vamos a dar un cambio de tercio. Yo creo que esta vacuna habría sido la protagonista de las jornadas este año, porque es una gran novedad, pero bueno, es verdad que el COVID pues, lo domina todo. Entonces, vamos a intentar explicar esta vacuna a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo la vais a tener que utilizar? Eso es un poco la idea que quiero que salgáis después de la presentación. Como breve introducción, sabéis que el virus de varicela zóster produce un cuadro clínico de la varicela clínica, que generalmente es la infancia, pero es un virus que se queda acantonado. Se queda acantonado y la inmunidad celular lo mantiene un poco a raya, pero cuando esa inmunidad celular por cualquier motivo baja, pues se reactiva en forma de ese exantema, generalmente unilateral, doloroso, que conocemos como zóster. Y en general existen dos factores que impulsan mucho esa reactivación del zóster con la disminución de la inmunidad celular, como son la edad avanzada asociada a la inmunosenescencia y cualquier tipo de inmunodeficiencia, ya sea innata o adquirida, y que, como vemos, cada vez tenemos más en nuestro medio. En cuanto a epidemiología, fijaros que la carga de enfermedad es una carga muy importante. Tenemos anualmente más o menos unos 200.000 casos de herpes zóster diagnosticados en España. Y es verdad que esa curva, el grueso, empieza de forma muy llamativa a partir de los 50 años de edad, donde se producen 2/3 de los casos. Siempre con un poquito más de frecuencia las mujeres. En este caso nos llevamos un poco la peor parte, ¿vale? Pues fijaros, es que 1 de cada 4 de los que estamos sentados aquí vamos a tener un herpes zóster, incluso alguno en caso de repetición. Y a pesar de que hablamos mucho, incidimos mucho en la inmunodepresión, el 90% de esos 200.000 casos anuales se producen en inmunocompetentes, o sea que ninguno está libre de esa reactivación. Y estábamos hablando de una incidencia en población general sobre 3,5 por 1.000 habitantes, más o menos, ¿vale? Pues fijaros esto cómo aumenta. Estos son datos de la ponencia de vacunas. Si hablamos de población mayor de 65 años, lo multiplicamos por 2. Ya tenemos 7 por cada 1.000 habitantes. Pero cuando hablamos de los grandes grupos de riesgo que tenemos aquí y sobre los que luego daremos alguna pincelada más, tumores de órgano sólido, infección por VIH, hemopatías malignas, fármacos anti-JAK, que cada vez utilizamos más, sobre todo en dermatología, esos que acaban en IP
y que no sabemos muy bien pronunciar, trasplante de órgano sólido y trasplante sobre todo de progenitores hematopoyéticos, pueden incluso aumentar por 30 y 40 veces el riesgo de que se reactive el herpes zóster. Parecen patologías no tan frecuentes, pero fijaros, y sobre todo en atención primaria, estamos hablando de comorbilidades como la diabetes, la EPOC, la patología cardiovascular, que muchas veces van asociadas entre ellas y que además se asocian a mayor edad. Pues fijaros, si todo esto se va combinando, ¿vale?, aumenta ese riesgo de reactivación del herpes zóster hasta 4 y 5 veces más. Y son patologías muy frecuentes que en nuestro medio y con el aumento de la edad de la población demográfica, pues cada vez son más frecuentes. Y parece un chiste, pero hasta el COVID se tiene que meter en mi charla, ¿no? Y es que esto es un estudio de cortes retrospectivos, además de 2 bases de datos muy potentes en Estados Unidos, en los que analizaron prácticamente 2 millones de pacientes y valoraron que, fijaros, si padecemos una infección por coronavirus, el SARS-CoV-2, aumenta hasta un 15% la probabilidad de desarrollar un herpes zóster en los meses posteriores. Pero además, si ese coronavirus es un coronavirus, es una COVID grave que ha provocado hospitalización, la probabilidad de reactivación aumenta hasta un 21%, con lo cual todavía tenemos más carga de enfermedad de la que estábamos hablando, ¿vale? El COVID siempre presente. Y bueno, no es una enfermedad especialmente grave o especialmente letal, pero sí que es una enfermedad que provoca muchas complicaciones y sobre todo la más temida, la que todos conocéis, la neuralgia posherpética, ese dolor que algunos describen como un chaleco de espinos y que se prolonga durante meses, incluso años, ¿vale? Ocurre en 1 de cada 5 personas que padece un herpes zóster. Pero si estamos hablando de población mayor de 80 años, casi se produce en la mitad de ellos, ¿vale? Con lo cual es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿podemos prevenir esa reactivación del virus varicela zóster? Y fijaros que estamos hablando de una reactivación. Aquí ya estamos infectados. Es una paradoja, ¿no? Como siempre, a esta pregunta, la contestación y sobre todo en este ámbito, la solución la tienen las vacunas, ¿vale? Y de eso os voy a hablar. Vale, pues desde el año 2006, fijaros, ya tenemos una herramienta, ¿vale?, que es la vacuna Zostavax, la vacuna que comercializa MSD. Es una vacuna de virus vivos atenuados, prácticamente es la vacuna de la varicela, pero con una carga más importante, y que tiene pues, una eficacia más o menos moderada para prevenir tanto el herpes zóster como la neuralgia sobre entre un 50 a un 60%. Como ventaja, solo se administra una dosis y además tiene una tolerabilidad bastante aceptable. Pero esta vacuna no se ha llegado a instaurar tanto como hubiésemos querido por 2 desventajas. La primera es que lo que vemos en los estudios de duración, sí que es verdad que esa eficacia, que es más o menos moderada, disminuye en 3-4 años, disminuye mucho hasta llegar a no tener significación. Y luego, y casi lo más importante, el hándicap de ser una vacuna de virus vivos atenuados, con lo cual ese grupo de riesgo del que estamos hablando, de inmunodeprimidos, que son los que potencialmente más se van a beneficiar de esa vacuna, pues ya tienen esa vacuna contraindicada, ¿vale? Y pasamos al año 2018, ¿vale?, donde se aprueba ya la vacuna Shingrix, la vacuna que comercializa GSK, que es una vacuna de subunidades, una vacuna recombinante y, sobre todo, una vacuna que tiene un adyuvante, el AS01B, que también está en la vacuna de la malaria, y que consigue que consigamos una respuesta humoral y celular mucho más potente, robusta y duradera. Y para ello os presento los 2 grandes ensayos, los 2 ensayos pivotales para el desarrollo de la vacuna, el ZOE 50 y además ensayos que tuvieron lugar precisamente aquí entre otros centros, por supuesto, pero en el área de vacunas de Fisabio. Este ZOE 50 lo que buscaba era valorar la eficacia de la prevención de la reactivación del herpes zóster en personas con más de 50 años. Y fijaros
los resultados, ¿vale? Los resultados superan siempre el 95% de eficacia y además son muy consistentes cuando se estratifican por grupos de edad, a lo mismo que sean mayores de 50, mayores de 60, mayores de 70, siguen manteniendo esa eficacia por encima del 96%. Pasamos al segundo ensayo que se centró en personas mayores de 70 años, el ZOE 70, y que lo que buscaba era claramente buscar la eficacia sobre la prevención en esta población. Pues fijaros, también son resultados casi por encima del 90%, muy consistentes entre los mayores de 70, incluso mayores de 80 años. ¿Qué vacuna consigue una eficacia en personas mayores de 80 años por encima, cercana al 90%? Y además este ZOE 70 ya evaluaba un poco cuál era la duración de esa eficacia, cómo se mantenía. Bueno, pues parece que se mantiene bastante bien, no tanto como en los 4 primeros años seguíamos manteniendo una eficacia del 85%. Y también valoraba este último ensayo qué eficacia obteníamos sobre esa complicación tan temida, ¿no? La neuralgia posherpética. Bueno, pues también era una eficacia sobre el 90%, con lo cual vamos para adelante, tenemos una herramienta que promete y aquí la tenemos. En estos 2 ensayos grandes que os he comentado, habían pacientes con muchas comorbilidades, pero no se incluyeron pacientes con inmunosupresión grave. Por eso la empresa desarrolló unos ensayos paralelos para valorar toda la eficacia precisamente en esas poblaciones que decimos que son más vulnerables. Un ensayo para trasplante autólogo de células hematopoyéticas, hemapatías malignas, trasplante renal, tumor sólido y pacientes VIH. Y aunque no os voy a marear con los resultados, la doctora Anderson en un meeting del CEC tuvo a bien resumirnos todos los resultados, pero fijaros, no son resultados tan potentes en cuanto a eficacia como el ZOE 50 o el ZOE 70, pero también estamos hablando de eficacias el 70-80% en poblaciones de altísimo riesgo. ¿Y qué legislación tenemos aquí en nuestro país con esta vacuna que se aprueba ya en el 2018? Sabéis que el 2018 es un año muy potente en cuanto a documentos que salen del Ministerio. El primero, uno de los más importantes, sobre todo para los que trabajamos con pacientes vulnerables, inmunodeprimidos, es este documento del 2018 sobre vacunación de grupos de riesgo en todas las edades y en determinadas situaciones, que elaboró la ponencia y programa de vacunas, en la que ya hablaba de esa vacuna de subunidades que estaba aprobada y que estaba próxima a llegar, pero que todavía no llegaba, ¿vale? Inmersos en la pandemia, no pensaban ellos que iba a tardar 3 años, inmersos en la pandemia, el Ministerio saca un documento de recomendaciones de vacunación de herpes zóster porque ya ve inminente, la verdad que ha tardado mucho, pero ya ve inminente esa llegada de la vacuna de subunidades y, de hecho, la Consellería ha actualizado ese protocolo con fecha reciente, en marzo del 2022, y los podéis revisar en web. Y vamos a las preguntas. ¿A quién vamos a vacunar? ¿Vale? Porque afortunadamente desde el otoño del 2021 la vacuna ha llegado por fin a España, la vacuna de subunidades. ¿A quién vamos a vacunar? Bueno, pues en esos documentos de la ponencia lo que nos dice es que vamos a poder vacunar para las indicaciones que tiene la vacuna, que es la prevención de la reactivación del herpes zóster y de la neuralgia posherpética, a personas con más de 18 años que estén incluidos en los 6 grupos de riesgo que han elegido, que básicamente eran aquellos que tenían una incidencia disparada. Y eso ya desde finales del 2021. Y además añade el documento de la ponencia que además vamos a empezar a vacunar también no solo por el criterio de inmunodeficiencia, sino por el criterio de edad. Y elige una corte, ¿vale? La corte de los 65 años para el año 2022 y, siempre que sea posible, también llegar a una corte, la corte de 80 años y progresivamente ir disminuyendo desde la corte de 80, 79, 78. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, pues en este momento en la Comunidad Valenciana deciros que sí que es verdad que empezamos a vacunar en noviembre del año 2021, ¿vale? ¿Dónde? ¿Vale? Este grupo primero sí que se ha empezado a vacunar, ¿vale? Generalmente se están vacunando, bueno, en los servicios de medicina preventiva hospitalarios, tal vez no con el ritmo que hubiésemos deseado para una vacuna tan esperada, tan necesaria, tan eficaz,
pero sí que es verdad que nos ha coincidido con toda esta vacunación de COVID y estos pacientes pues, no van a la velocidad que tocaría. ¿Y dónde se vacunaría esa cohorte que la ponencia programaba para la cohorte de 65 años en el 2022? Bueno, pues eso está programada para hacerlo en los centros de atención primaria, pero de momento todavía no se está haciendo por la disponibilidad de dosis o ya no sabemos más. Es verdad que otras comunidades, como la Comunidad de Madrid, ya lo ha puesto en su calendario, la estamos esperando y aquí pone el 2022, pero realmente nos queda la mitad de año. Como novedad, deciros que esto sí que es una novedad, desde el 1 de mayo, ¿vale?, la vacuna está disponible de venta libre en oficinas de farmacia, con lo cual uno puede elegir una protección individual. Es verdad que ahora veremos el coste, no es pequeño, pero sí que es verdad que es una eficacia y una vacuna que mucha gente se puede beneficiar. ¿Cómo vamos a vacunar? Bueno, pues la pauta es una pauta de 2 dosis, ¿vale? Eso siempre es un poquito más pesado, pero es la pauta que da esa eficacia de la que estamos hablando, ¿vale? En general es una pauta de 2 dosis administrada entre 0 y 2 meses, pero tenemos una cierta flexibilidad. Es decir, la flexibilidad puede llegar hasta los 6 meses y además sabéis que premia la premisa de que vacuna puesta, vacuna que cuenta, es decir, si nos hemos pasado no volveríamos a iniciar la pauta. Y luego también por ficha técnica está autorizado que en casos de urgencia o de inmunosupresión, esa segunda dosis se puede acelerar al mes, ¿vale? Y es muy importante en ese momento en el que estamos vacunando a la población adulta de un montón de cosas. ¿Con qué se puede administrar? Pues ya tenemos en ficha técnica que se podía coadministrar por gripe, con vacuna de TPA, con neumococo, pero fijaros, esto es una recomendación que sacó la CIP a primeros de este 2022 que dijo para favorecer que prácticamente se pueda coadministrar con cualquier vacuna del adulto, incluida COVID. Y eso yo creo que es una recomendación que nos da, porque estamos diciendo que los servicios estamos sobrecargados de vacunar de tercera dosis, de cuarta dosis y tal. Bueno, pues esto es muy importante. Se puede coadministrar con vacuna de COVID. Como otros aspectos prácticos, ¿y si me he puesto la vacuna Zostavax? Bueno, pues la recomendación es esperar 5 años para poner la vacuna de subunidades. ¿Y si he pasado el zóster? Bueno, pues aquí había bastante discrepancia, pero realmente en el momento que estamos recuperados ya podemos vacunar, porque sabéis que hay casos de gente que recidiva, incluso los inmunodeprimidos, en un 15%. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de algo también fundamental: seguridad, efectividad y duración. Vamos a ello. En cuanto a seguridad, es una vacuna que hemos dicho que es muy eficaz. Es una vacuna que lleva un adyuvante. El adyuvante sabéis que hace que en general siempre se tengan un poquito más de efectos secundarios. Entonces, lo que tenemos es en los ensayos una frecuencia de efectos secundarios locales y sistémicos siempre un poquito más superiores al placebo, pero sí que es verdad que los efectos secundarios, que serían los grado 3, que serían los más oscuros, son autolimitados y no con una duración de 2-3 días. Es decir, sí que es verdad que es una vacuna más reactógena, eso hay que advertirlo, pero en los estudios que llevamos eso no ha limitado que al ponerse la primera dosis la gente complete su pauta completa, ¿vale? Y luego nosotros la estamos esperando desde el 2018, pero los americanos la tienen allí desde el 2018, con lo cual ya podemos ofrecer datos no solamente de eficacia de los ensayos clínicos, sino ir más allá con datos de efectividad a vida real, ¿vale? Pues tenemos este estudio de efectividad en Estados Unidos y estimaban una efectividad en torno al 85%, y como veis nos pasa un poco lo mismo que con los ensayos ZOE 50, ZOE 70, que son muy consistentes en grupos de edad, y a pesar de llegar a pacientes de 80 o más años mantenemos una efectividad del 80%, ¿vale? Este es el estudio también de efectividad en vida real de Izurieta, y hablaba de lo importante que era, remarcaba, tenía una efectividad, o tenía unas efectividades un poco inferiores que el otro estudio, pero hablaba de lo importante que era completar la pauta. Es decir, esas efectividades tan buenas siempre deben ser con la pauta de 2 dosis, 0-2 meses. Pero luego también valoraba la efectividad con las complicaciones, no solamente la neuralgia posherpética, sino también el zóster oftálmico, que sabéis que es tan grave, pues también obteníamos unas efectividades en tiempo real de 75%, que es muy beneficioso. Y bueno, estamos hablando de que una vacuna nueva, ¿y esto cuánto dura?
tendremos que repetirla, nos pondremos recuerdos, bueno, pues como todo, igual nos pasó con la vacuna del papiloma que luego Mar nos contará, pero es verdad que cuando empieza algo a veces no sabemos. En los ensayos ya tenemos 4 años, vemos que la inmunogenicidad a 4 años es muy buena, pero ya tenemos una prolongación de esos estudios a 8 años y vemos que la verdad que se mantiene la inmunogenicidad y la protección a 8 años. Incluso hay modelos matemáticos a 20 años en los que dice que la inmunogenicidad se va a mantener. Pero claro, estamos hablando de cortes de mucha edad, pero también estamos hablando de inmunodeprimidos con 18 años, ¿vale? Entonces, si a un trasplantado de riñón lo vacunamos con 18 años, ¿solo le vamos a poner esa pauta de prima vacunación? Bueno, pues ya hay un estudio que nos habla de la inmunogenicidad de una dosis adicional 10 años después de la primovacunación. Lo más importante, que obtenemos una respuesta anamnésica muy potente y, sobre todo, que se tolera muy bien y que no produce efectos secundarios importantes ni problemas de seguridad. Así es que nos vamos a llevar a casa pues, el resumen. El herpes zóster es una reactivación que produce una elevada carga de enfermedad, sobre todo asociada a la inmunosenescencia y a la inmunosupresión, pero no olvidar que el 90% se produce en personas inmunocompetentes, que 1 de cada 4 lo vamos a tener, que en los próximos años y con el uso de la vacuna, como siempre ocurre, tendremos que seguir monitorizando qué pasa con la incidencia, con la gravedad, con las complicaciones, que tenemos afortunadamente 2 herramientas preventivas estupendas y que tenemos que utilizar porque no funcionan si no las utilizamos, ¿vale? En concreto, la que recomienda ahora mismo el Ministerio es la vacuna de subunidades, que está indicada en personas con más de 50 años de edad y solo por criterio de edad, y en aquellas personas con algún factor de riesgo, que eran esos 6 grupos, mayores de 18 años. Que es una vacuna segura, aunque tenemos que advertir que es algo más reactógena, precisamente por lo potente que es, por esa eficacia elevada vacunal, mantenida en todas las poblaciones, incluso en personas mayores de 80 años y en grupos con alta inmunosupresión, y que ya sabemos que es muy efectiva y que, como dice Javier, en cuanto pueda nos la pondremos. Gracias. Te levantas el pelo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Gracias, Nati, por invitarme a compartir con vosotros estas jornadas de actualización en vacunas. La verdad es que es un placer estar aquí, aunque también debo deciros que es un reto para una ginecóloga hablar en un foro como este en el que los que más sabéis de vacunas sois vosotros. Así que voy a tratar de mostraros una visión práctica de por qué para los clínicos, para los que nos dedicamos a la oncología, a la patología del tracto genital inferior, es tan importante la vacunación profiláctica frente al virus del papiloma humano y por qué ese horizonte, por qué esa fecha de 2030. Este es mi conflicto de intereses, si bien esta presentación es responsabilidad 100% de esa autora, que en este caso soy yo. Mirad, fijaros en esta frase tan contundente. Cada 2 minutos una mujer muere por cáncer de cérvix en el mundo. Esto es una tragedia y lo importante es que podemos evitarlo, podemos prevenirlo. Esto dio lugar a que a finales del 2020 tuviera lugar el lanzamiento de la Estrategia Mundial para la Eliminación Global del Cáncer de Cérvix, considerado actualmente como un verdadero problema de salud pública si tenemos en cuenta que cada año se diagnostican cerca de 550.000 casos y que 300.000 mujeres van a morir por esta causa. Este lanzamiento responde a ese llamamiento, a ese call to action que en el 2018 hizo el director general de la Organización Mundial de la Salud para conseguir un mundo libre de cáncer de cérvix. ¿Qué es lo que propone? Pues que de cara a 2030
todos los países a nivel mundial hayan implementado esta estrategia que supongo que ya todos conocéis, la estrategia del 90-70-90, es decir, que el 90% de las niñas a la edad de 15 años hayan recibido la pauta completa de vacunación frente al virus del papiloma humano, que el 70% de las mujeres en edad media hayan participado en los programas de cribado con un test de alto rendimiento con la prueba del virus del papiloma humano y que el 90% de las mujeres que son diagnosticadas de lesiones precancerosas o cáncer puedan recibir un tratamiento y unos cuidados adecuados. Esto, sin duda, redundará en una disminución en la incidencia y la mortalidad por cáncer. Y diréis, bueno, ¿y esto cuándo? Pues fijaros, ya tenemos modelos matemáticos que demuestran cómo en países de bajos y medios recursos, que es donde se acumula la mayor carga de enfermedad, a finales de este siglo, si se implementa esta estrategia, habrá una reducción de un 97%, pero fijaros en estos datos tan escalofriantes. Si conseguimos implementar esta estrategia en todos estos países, a lo largo del siglo que viene habríamos evitado la friolera de 62 millones de muertes por esta causa. Y diréis, bueno, Mar, pero es que estamos hablando de finales de siglo, estamos hablando del siglo que viene. Sí, pero fijaros cómo países más cercanos al nuestro, no geográficamente, como por ejemplo Australia, ya han anunciado cómo a finales del 2035 probablemente hayan conseguido eliminar esta neoplasia. Con estos datos es evidente que la distancia a la que nos encontramos los diferentes países a nivel mundial es muy distinta de conseguir este objetivo. Nada tiene que ver en países de altos recursos con países de bajos recursos, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora mismo en lo que respecta a ese primer 90% de esa estrategia? Pues mirad, a finales de junio del 2020, a nivel global, solamente el 55% de los países habían introducido la vacunación profiláctica frente al virus del papiloma humano, con una cobertura global en niñas de apenas un 15%. Fijaros la distancia que hay de ese 90% que recomienda la OMS. Si nos acercamos a Europa y hacemos una panorámica, fijaros cómo en esa misma fecha el 87% de los países ya habían introducido la vacunación con coberturas muy variables entre unos países y otros. Estos son datos que se han publicado hace apenas 3-4 semanas. Cobertura de vacunación en niñas en esos países de Europa pertenecientes a la OMS del 34% para una dosis y del 29% para una pauta completa. ¿Y cuál es la situación en nuestro país? Bueno, pues yo creo que la conocéis todos, ¿no? La vacunación se introdujo en el año 2007 para la vacunación, la inmunización de niñas a la edad de 14 años con una pauta de 3 dosis y a lo largo de estos años hemos ido modificando ese esquema de vacunación y la edad de vacunación, de forma que hemos llegado al calendario de vacunación actual donde queda recogida la inmunización de las niñas financiada a la edad de 12 años con un esquema de vacunación de 2 dosis. ¿Y cuáles son las coberturas en nuestro país? Pues fijaros, la verdad es que estamos bastante bien, ¿no? Para primera dosis 91,5%, para pauta completa un 81,5%, con diferencias entre unas comunidades autónomas, pero la verdad es que unas cifras bastante buenas. Llegados a este punto, es evidente que debemos plantearnos si debemos limitar el beneficio de la vacunación aquí a la prevención del cáncer de cérvix, teniendo en cuenta que debemos exprimir al máximo el beneficio de la vacunación, ¿no? Cuando tenemos una vacuna tenemos que exprimirla al máximo. ¿Por qué? Pues porque desde que comenzó el desarrollo clínico de las vacunas hasta ahora hemos ido acumulando muchos datos, mucha evidencia científica que nos obligan a hacerlo. Actualmente sabemos que el virus del papiloma humano no solo va a ser el responsable del cáncer de cérvix, también va a estar involucrado en la aparición de patología y de cánceres en diferentes localizaciones. Cada año se diagnostican a nivel mundial cerca de 700.000 casos de cánceres relacionados con esta infección. Supone el 5% de los cánceres en humanos y el 10% de los cánceres en la mujer. Cánceres que han ido incrementando su incidencia de forma progresiva a lo largo de todos estos años. En Estados Unidos, el cáncer orofaringio ya es más frecuente que el cáncer de cérvix. El cáncer de ano ha incrementado su incidencia fundamentalmente en la mujer en un 65%. Cánceres para los que además, a diferencia de lo que ocurre con el cáncer de cérvix, no disponemos de estrategias de prevención secundaria, no disponemos de cribado.
Pero también disponemos de datos en lo que respecta a inmunogenicidad, seguridad y eficacia con las 3 vacunas de que disponemos actualmente. Datos no solo en niñas, también en niños, en hombres, en mujeres, en población inmunodeprimida, en diferentes patologías, y datos que se mantienen a lo largo del seguimiento de estas vacunas. 14 años con la vacuna tetravalente, con la vacuna bivalente, 10 años ya, estos datos se han publicado también hace nada, con la vacuna nonavalente, con lo cual pues, es evidente que debemos aprovechar, ¿no?, todos estos datos. Pero todo esto adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta que no solo tenemos datos de eficacia, sino que también tenemos datos del impacto que la vacunación tiene en población real, ya no en el contexto de ensayo clínico, sino en población real. Fijaros, esta es una diapositiva que elaboré hace 3 años. Empecé colocando en cada una de estas barras 2, 3 banderas y fijaros, ya casi no caben más. ¿Vale? Cada vez tenemos más datos del impacto que la vacunación tiene en disminución de prevalencia de genotipos vacunales. En aquellos países donde se han conseguido altas coberturas de vacunación, la reducción ha sido de prácticamente un 90%. Disminución en la incidencia de verrugas genitales en muchos países, también en España. Yo creo que este trabajo lo conocéis todos, en la Comunidad Valenciana, disminución en la incidencia de verrugas genitales de un 74%, datos también en Cataluña, disminución en la incidencia de lesiones precancerosas hasta en un 60% y, lo que es más importante, disminución en la incidencia de cáncer. Ya tenemos datos que demuestran el impacto de la vacunación en disminución de la incidencia de cáncer de cérvix en todas esas niñas que han sido vacunadas. Y además tenemos datos en países de altos recursos, como este trabajo de Melanie Drolet, pero también empezamos a tener datos de países de bajos recursos, como en África o como, por ejemplo, con el estudio POP en Brasil. Todos ellos que demuestran pues, que este impacto es mayor cuando conseguimos coberturas de vacunación por encima del 50% y cuando implementamos programas de vacunación multicohorte, es decir, cuando extendemos la recomendación de vacunación no solo a las niñas, sino que lo extendemos a otros grupos de población donde también, como os he comentado, tenemos datos. Os hablaba que ya tenemos datos de impacto de la vacunación en cáncer en 5 países. Estos son datos de Suecia. Es un análisis de la cohorte de vacunación de niñas desde el 2006 al 2017. Es un trabajo en el que se incluyeron cerca de 1.700.000 mujeres y fijaros los resultados. Si administramos la vacuna por debajo de los 17 años, una reducción del riesgo del 88% de padecer cáncer, pero no solo cuando la administramos por debajo de los 17 años, también cuando extendemos la vacunación a mujeres hasta los 30 años, donde, si os fijáis, hay una reducción del riesgo del 53%. Por lo tanto, imprescindible, primer target a vacunar las niñas, sin ninguna duda, pero fijaros cómo también la vacunación aporta beneficio en mujeres de mayor edad. Y estos son datos que se replican en esos otros 4 países, ¿no? Datos de Dinamarca, datos en Inglaterra con la vacuna bivalente y datos en Estados Unidos, ¿no? Impacto llamativo de la vacunación en disminución de la incidencia de cáncer, ya no en esos marcadores subrogados de eficacia como teníamos antes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para exprimir al máximo el beneficio de la vacunación? Bueno, pues si tenemos en cuenta esos datos de efectividad vacunal, esos datos de impacto en cáncer y en todos esos marcadores subrogados, en primer lugar, incrementar los grupos de población a vacunar, implementar programas de vacunación multicohorte y, si nos centramos en la prevención del cáncer de cérvix, garantizar una adecuada integración entre prevención primaria basada en la vacunación y prevención secundaria basada en el cribado. Y en esta línea es en la que caminan todas las sociedades científicas. Este es un documento que publicó la Organización Europea contra el Cáncer a finales del 2020, dirigido a todos los países europeos, en los que aboga, en los que recomienda como primer objetivo, y coincidiendo con ese objetivo de la OMS, la eliminación del cáncer de cérvix,
pero ellos proponen dar un paso más, dado que la situación en nuestros países es diferente, ¿no? Y es extender esa recomendación de vacunación a otros grupos de población para hacer frente no solo al cáncer de cérvix, sino también a todos los cánceres relacionados con esta infección. Y esto es algo que también secundan otras regiones y otras sociedades, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cuáles son esos 4 objetivos? Bueno, pues que de cara también a 2030, de ahí ese horizonte 2030, todos los países en Europa implementen esta estrategia. En primer lugar, vacunación frente al virus del papiloma humano independiente de género, vacunación universal, en el que incluyamos no solo a las niñas, sino también a los niños. En segundo lugar, garantizar altas coberturas de cribado, al igual que recomendaba la OMS, ¿no?, para prevenir el cáncer de cérvix. Que todos los individuos que padecen un cáncer relacionado con la infección por el virus del papiloma humano puedan recibir los cuidados y el tratamiento adecuado. Y, por último, aunque no por ello menos importante, que toda esta información llegue a la población, llegue a los profesionales sanitarios para garantizar unas adecuadas coberturas de vacunación y unas adecuadas coberturas de cribado. Y si nos centramos solamente en las recomendaciones de la Organización Europea de cara a 2030, fijaros cuáles son los grupos de vacunación. En primer lugar, vacunación universal con coberturas por encima del 90%, al igual que en las niñas. En segundo lugar, extender la recomendación de vacunación a los denominados grupos de riesgo, grupos especialmente vulnerables, igual que ocurría con el COVID o igual que ocurría con el herpes zóster, a padecer patología relacionada con esta infección, como es población que convive con el VIH, hombres que tienen sexo con hombres, población inmunodeprimida de forma adquirida por trasplantes de órganos sólidos, derivados hematopoyéticos, y muy importante también extender la recomendación de vacunación a individuos adultos. No debemos olvidarnos de ellos. En ellos la vacunación también aporta beneficio y además independientemente de su estatus VPH. Por lo tanto, en base a todo esto, es evidente que la mejor estrategia, si queremos hacer frente a toda la carga de enfermedad relacionada con esta infección, es la vacunación universal, la vacunación independiente de género. Esta es la situación a este respecto en Europa. El 48% de los países ya han incorporado a sus niños en esos programas de vacunación sistemática junto a las niñas, cerca de 60 países a nivel mundial, con unas coberturas a nivel global del 10% para una dosis y del 5% cuando se administra la pauta completa. En nuestro país también, como sabéis, el calendario de vacunación de la Asociación Española de Pediatría recoge la recomendación de vacunación en los niños, si bien en este caso la vacuna no está financiada. Aunque, como sabéis, ya hay 4 comunidades autónomas, Cataluña, Galicia, Baleares y creo que la Comunidad Valenciana también, o por lo menos es un proyecto del Conseller de Sanidad, el incluir a los niños en estos programas de vacunación sistemática junto con las niñas. ¿Y debemos limitarlo aquí? Pues no, os decía que también es importante extender la recomendación de vacunación a individuos jóvenes, a esas mujeres que, por el motivo que fuera, perdieron la oportunidad de ser vacunadas en ese momento mediante los denominados programas de catch-up, ¿no?, que todos conocéis. Hay muchos países donde se han implementado estos programas, incluyendo la vacunación, en estos programas de vacunación a las chicas hasta los 26 años, en Australia también hasta los chicos. En nuestro país, como sabéis, tenemos el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, donde queda recogida la vacunación de las chicas hasta la edad de 18 años, ¿no? En este grupo de población sabemos que la vacunación va a estar financiada. No es un programa de catch-up como tal, estrictamente, pero bueno, debéis saber que podemos recomendar la vacunación en este grupo de población y que en este grupo de población está financiada. Fuera de este calendario también debemos hacerlo, porque como hemos visto en esos datos de impacto de la vacunación en disminución de la incidencia de cáncer, obtenemos beneficio y protección incluso hasta los 30 años, que son los datos de los que disponemos actualmente.
Y también importante la vacunación en el adulta. En este sentido, como ginecóloga, yo creo que estoy especialmente susceptibilizada con este tema, ¿no?, por el target de población que vemos en nuestra consulta. La diferencia con respecto a la vacunación en niños o vacunación en niñas, pues que en este caso debe ser una recomendación de vacunación individualizada, no es una recomendación sistemática o en un contexto de salud pública, dado que los trabajos de que disponemos hasta la fecha no han demostrado que sea coste efectivo. Pero es una recomendación que debemos hacer porque sabemos, tenemos datos de eficacia y de inmunogenicidad y seguridad en mujeres adultas, no solo en niñas. Fijaros, si nosotros analizamos los 3 picos de inflexión de la historia natural del cáncer de cérvix, el primer pico corresponde a la adquisición de esas infecciones que, si no son resueltas, darán lugar a la aparición de cáncer y que hasta la fecha se ha estimado hasta los 30-35 años más o menos. Bien, pues fijaros cómo ya tenemos datos que demuestran cómo la adquisición de la infección responsable de cáncer puede acontecer en cualquier momento, no solo cuando una mujer inicia sus relaciones sexuales. Fijaros cómo esto es un análisis en el que se evaluaron 4 modelizaciones diferentes de cáncer de cérvix y fijaros cómo la edad de adquisición de esas infecciones responsables de cáncer se adquirieron entre los 25 y los 50 años, es decir, toda mujer sexualmente activa es susceptible de adquirir la infección. Y además sabemos que las vacunas son eficaces en mujeres que ya han estado expuestas previamente, es decir, que han tenido contacto con los genotipos 16 o 18. Fijaros cómo la protección, estos son datos también que se acaban de publicar, es de un 87% frente a lesiones precancerosas. ¿Cuáles son las coberturas? Os mostraba las coberturas antes en niños, os mostraba las coberturas en niñas y estas son las coberturas en mujeres adultas. Es un análisis que hemos realizado sobre cuál es la cobertura de vacunación en mujeres adultas que no están incluidas en esos programas de vacunación financiada, en ese calendario de vacunación del adulto o en esos grupos de riesgo que vamos a ver después. Fijaros cómo, aunque hay una tendencia temporal a que esta cobertura vaya incrementándose, todavía la vacunación en mujeres adultas es prácticamente anecdótica, con lo cual tenemos un trabajo muy importante todavía por delante. Y por último, fundamental la vacunación en grupos de riesgo, ¿no? Igual que se ha comentado en todas las sesiones anteriores, el virus del papiloma humano es especialmente dañino, es especialmente malo en la producción de patología relacionada con esta infección. Por lo tanto, la vacunación en este grupo de población es fundamental. Tenemos datos de inmunogenicidad y datos de eficacia que demuestran y de seguridad que demuestran cómo en estos grupos de población la vacunación ocupa un papel fundamental, ¿no? Este es el calendario de vacunación en grupos de riesgo. Fijaros cómo queda recogida la vacunación en hombres que tienen sexo con hombres, en los denominados trabajadores del sexo, en los que conviven con VIH y en mujeres que han recibido un trasplante de órgano sólido y derivados hematopoyéticos. Y especialmente importante, y en este caso también como ginecóloga que se dedica a la patología del tracto genital inferior, la vacunación en mujeres que han recibido un tratamiento por una lesión precancerosa. Sabemos que en estas pacientes la recurrencia lesional, aquellas mujeres a las que hemos conizado, si nosotros las vacunamos, hay una disminución en la recurrencia lesional de entre un 67 y un 72%. Este es el último metaanálisis que se ha publicado hace nada, hace un mes, y que recoge todos estos datos. Y me he permitido también traeros los resultados de nuestro hospital, en el que hemos analizado las conizaciones de los últimos 10 años, comparado mujeres conizadas con mujeres vacunadas con mujeres no vacunadas, y fijaros cómo hay una protección de un 57% frente a la recurrencia. Pero todo esto no tiene sentido, como bien comenta la Organización Europea contra el Cáncer en su documento, si nosotros no hacemos que toda esta información llegue a la población, si no conseguimos que todos estos datos, todos estos datos de eficacia, de impacto, de seguridad, llegan a la población. Tenemos que transmitir una información real, una información veraz, basada en la evidencia científica de que disponemos, que permita incrementar esas coberturas de vacunación y que permita incrementar esas coberturas de cribado. Las mujeres deben participar en los programas de cribado si queremos hacer frente al cáncer de cérvix y a toda la patología relacionada con él.
Este es nuestro horizonte 2030, de ahí esa fecha. Tenemos una responsabilidad importante. Nuestro target inicial de vacunación, cuando hablamos de vacunación frente al virus del papiloma humano, deben ser las niñas, de acuerdo a esa estrategia de la OMS. Ya lo hemos visto, conseguir coberturas por encima del 90%, pero hemos visto que la vacuna aporta beneficio en diferentes grupos de población. Todos, en mayor o menor medida, obtenemos beneficio, con lo cual ese debe ser nuestro horizonte de cara a 2030. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las ponentes, muchas gracias a vosotros por aguantar. Tenemos 5 minutos para preguntas o comentarios. Nacho. Doctor Sorribes. No. Sí que está. Hola, muy buenas. Muchas gracias por las presentaciones, de verdad. Natividad, una pregunta. ¿Qué hacemos o qué se haría con el adolescente de 17 años, 16, 15, inmunocomprometido para el tema de la prevención del herpes zóster? Como la indicación es a partir de 18 años. Te refieres sobre todo por trasplante de órganos sólidos, progenitores. Que los hay. A ver, tenemos que seguir la indicación de la ficha técnica, ¿vale? Tenemos esa limitación. Es verdad que son pocos casos. De momento ahí es difícil decirte que adelantes porque sabes que sería una indicación fuera de ficha técnica. A veces se hacen esas indicaciones fuera de ficha técnica. ¿Se sabe si hay estudios en marcha por debajo de...? Nada. Eso mejor. No. Que yo sepa, no, pero ayer justo estaba en una reunión internacional que estábamos hablando de la utilización de vacunas fuera de ficha técnica, y entonces el Reino Unido, que siempre va por delante de nosotros, ellos permiten la utilización fuera de ficha técnica, como sería este caso, explicando muy bien a los padres y al sujeto la situación y escribiendo muy bien en la historia clínica que se explica y que los padres y el sujeto aceptan el que se ponga esa vacuna. Claro, es el Reino Unido que va muy por delante, y entonces en ese momento, cuando está muy bien explicado, el sistema sanitario asume el riesgo de un posible efecto adverso. Es decir, permite salirse de la ficha técnica si es por el bien del sujeto, siempre que esté incluido. Aquí tendremos que preguntar cómo está la legislación. Gracias. Sí, yo quería preguntarte, en estos momentos yo creo que en España el problema que tenemos con la vacunación universal es que el programa, es decir, cuando se pone un programa de vacunación se ponen unos objetivos, y el objetivo del programa de vacunación en España en estos momentos es la prevención del cáncer de cuello. Entonces, lo primero que hay que hacer es convencer a las autoridades que hay más allá del cáncer, ¿no? Y que es una pena, teniendo una herramienta que puede prevenir más cosas. Y yo creo que en el momento que se cambie el objetivo, que sea prevención de cánceres por VPH, tendremos la vacunación universal inmediatamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y ese ha sido el caballo de batalla a lo largo de todos estos años, ¿no? El tener el concepto de que la vacunación frente al virus del papiloma humano tiene como único objetivo la prevención del cáncer de cervix, y esto no es así. Sí que es verdad que como cuando comenzó el desarrollo clínico de las vacunas, de la que más evidencia científica teníamos en cuanto a relación causal era el cáncer de cervix, pero como he comentado en la presentación, a lo largo de todos estos años hemos visto que la implicación de este virus es en una carga de enfermedad muy importante y que afecta tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Con lo cual hay muchísimos motivos que hacen que esté justificado la vacunación universal. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenos días.
Era para Natividad también. Cuando he oído tu charla me ha surgido una duda. Como nos ilustras bien, la vacuna contra el zóster protege de la reactivación. Supongo que los estudios se han hecho en pacientes, claro, de población general, que no sabemos si han pasado o no la varicela, pero con el porcentaje de incidencia de esta enfermedad pues será amplia. Pero ¿qué pasará cuando los pacientes vacunados de varicela vayan llegando a esas cohortes, vayan llegando a esas edades? Tendrá que cambiarse la estrategia. Y con los pacientes de 18, 19 años, 20, que ya están vacunados de varicela, tenemos que tener en cuenta que han recibido esa vacuna para indicar esta nueva indicación de la vacuna del herpes zóster. ¿Cómo manejamos esta situación? Muchas gracias por la pregunta. A ver, nosotros tenemos una prevalencia de anticuerpos de varicela en población adulta del 95%, ¿vale? O sea, sí que es verdad que... Vale, y 5% falsos negativos, aporta Javier. Entonces, ahí no se estimaba hacer serologías de varicela para vacunar. Cuando se empezó con la vacunación de la varicela, bueno, sobre todo los pediatras sabéis, hubo mucha controversia, se paró la vacunación, Navarra siguió, ahí estuvimos, porque se decía si eso luego podía tener implicaciones en edad adulta para el zóster. Se ha visto que los vacunados de varicela, ¿vale?, tienen menos reactivaciones de herpes zóster que cuando pasan la infección natural, con lo cual eso nos va a dar mucha tranquilidad. Vamos a seguir, por eso decía que hay que seguir valorando la incidencia, la gravedad, pero no parece que haya ningún problema de seguridad de vacunar herpes zóster después de haber vacunado de varicela. De hecho, es una de las estrategias, siempre que sea inmunocompetente, vacunar a un seronegativo primero con vacuna de varicela y con posterioridad se podría vacunar con vacuna de herpes zóster. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Y si no, es el tiempo del café. Si tenéis alguna pregunta, os acercáis, que son dos personas extraordinarias. Hasta luego. Bueno, pues gracias. Disfrutemos del café, que yo creo que es un poco el objetivo de hacerlo presencial aquí en este sitio, ¿no? Vamos a ver si podemos... El sitio es ventilado, porque para eso se llama Vélez Event, entonces... Y nos vemos en media hora. Me ha encantado. Es que Oye,